tacleá, intervení ahí cuando veas que haga falta, Sí, sí, queda tranquilo. métete. Avísame cuando estemos grabando y, y Sí, arrancamos. dale, ahí está grabando. Bueno, como decíamos, este es el primero de 3 capítulos que vamos a ver este tema de programación lineal, ¿sí? Vamos a arrancar por la definición. La programación lineal es una técnica eh, que se basa en modelos matemáticos y esos modelos matemáticos están describiendo en definitiva un problema real, ¿sí? Eh, Podríamos conceptualizarlo y decir que abarca un problema general e intentamos siempre ese problema que estamos analizarlo, resolverlo de una forma óptima, ¿sí? ¿De qué problema se trata? Son problemas típicos en los cuales tenemos recursos limitados a actividades que compiten entre sí por esos recursos, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos, pero básicamente tenemos eso. Actividades que compiten por recursos. Tenemos ese problema y lo queremos resolver de una forma óptima utilizando modelos matemáticos, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir aplicando esta herramienta, como siempre decimos, para la toma de decisiones, para planificar actividades, ¿sí? Así que bueno, así podemos arrancar este primer capítulo. Em, el modelo posee un objetivo expresado mediante una ecuación, ¿sí? A esto le vamos a dar el nombre de función objetivo, ¿sí? Esta función objetivo pretende optimizar, como ya dijimos. Ya vamos a ver, hay casos que optimizar significa maximizar y en otros minimizar algún tipo de cantidad, ¿sí? Por ejemplo, minimizar costos de producción, ¿sí? Las variables de la función objetivo están sujetas a una serie de restricciones, segunda palabra importante, ¿sí? Restricciones. La vida misma, ¿sí? Siempre que tenemos un problema, actividades, como decíamos antes, que compiten entre sí por recursos exactos, nos vamos a referir a restricciones. Las vamos a expresar, como dijimos, estamos haciendo esto con un modelo matemático mediante inecuaciones o ecuaciones, ¿sí? Típico ejemplo, tenemos una limitación en cuanto al personal disponible para realizar una actividad. Y pueden ser, ese recurso puede ser de personas o también maquinaria. En cualquiera de los casos vamos a tener restricciones. ¿Qué más? El problema debe presentar distintas alternativas, ¿sí? No tendría mucho sentido atacar con esta herramienta cuando no tenemos la disyuntiva entre, digamos, un problema a resolver entre qué bienes y en qué cantidad tengo que producir, ¿sí? Siempre tenemos alternativas. La función objetivo debe ser una función lineal y las restricciones deben ser expresadas como ecuaciones o inecuaciones lineales. Bien, avanzamos. Algunos ejemplos de aplicación. Imaginemos que a partir de recursos disponibles tenemos que determinar las cantidades para producir cada uno de esos bienes de tal forma que maximicemos el beneficio o la ganancia de la empresa o institución. Imaginemos otro ejemplo, elegir materias primas en procesos de alimentación para obtener mezclas con una determinada propiedad al mínimo costo. Otro ejemplo, determinar el sistema de logística que minimice el costo total del transporte desde un punto X, una fábrica, a otro donde hacemos la distribución. Desarrollar un plan de producción que teniendo en cuenta la demanda minimice costos de inventario y producción. Fíjense que en todos los casos, como bien dijimos en las definiciones previas, estamos maximizando, minimizando una función objetivo clara, ¿sí?
Siempre que nosotros conceptualizamos, nos gusta, digamos, ejemplificar, y acá tenemos un ejemplito, elegimos a dos quesos que produce Sancor, Q1 y Q2, ¿sí? Y vamos a imaginar, en este caso práctico, para conceptualizar el tipo de problema que resolvemos, que un operario invierte 20 minutos para producir una unidad de Q1 y 30 minutos para producir una unidad de Q2, ¿sí? No es, fíjense que acá tenemos restricciones, ¿sí? Porque el problema está dado en que hay un tiempo para producir Q1 y otro para producir Q2. Y la producción incluye prensado en una máquina, ¿sí? La cual toma 20 minutos para cada unidad de Q1 y 10 en el caso de Q2. En el área donde se producen Q1 y Q2 se cuenta con 100 horas hombre y 80 horas máquina, la máquina con la cual realizamos el prensado, al mes, ¿sí? ¿Qué dato más tenemos de este problema? Sabemos que la ganancia que obtenemos, que obtiene la empresa por cada venta de Q1 es de 1.5 y en el caso de Q2 es de 1. Entonces, lo que queremos responder es cómo planificar la producción para maximizar esta ganancia. ¿Bien? Entonces, queremos saber qué cantidad de Q1 y de Q2 tendríamos que producir para obtener la mayor cantidad de dinero en este caso. Entonces, vamos a formalizar un poco el problema que escribimos en el slide. Definimos cuáles son las variables de decisión. Bueno, justamente lo que queremos saber es cuánto producir de Q1 y cuánto de Q2, ¿sí? X1 y X2 en este caso. ¿Cuál es la función objetivo? Justamente la que queremos maximizar es la función que nos representa la ganancia. Habíamos dicho que para el queso 1 nos daba una ganancia de 1.5 y para el queso 2 nos daba una ganancia de 1, de una unidad, ¿sí? Es lo mismo. Z es la ganancia mensual total generada por la venta de los dos quesos, ¿sí? Y las variables de decisión están sujetas a las siguientes restricciones, ¿sí? Teníamos una limitación en cuanto a las horas hombre, ¿sí? Recuerden que teníamos 100 horas hombre y esas horas hombres estaban distribuidas por 20 minutos para el queso 1 y 30 minutos para el queso 2. Y en el caso de la prensa, ¿sí? Que teníamos disponible también, teníamos 80 horas disponibles de prensa y utilizaba 20 minutos para producir el queso 1 y 10 minutos para producir el queso 2. Entonces, fíjense cómo con este sistema de ecuaciones en este caso y de inecuaciones en este otro caso, construimos, formalizamos lo que habíamos dicho en el slide anterior. Acá hay dos restricciones implícitas, ¿sí? Que vienen en este tipo de problema, que son las restricciones de no negatividad, ¿sí? No tiene sentido en el problema, en este tipo de problemas, pensar que la producción de queso 1 y queso 2, en este caso, va a ser negativa, ¿sí? Entonces siempre vamos a considerar estas inecuaciones como implícitas en este tipo de problemas, ¿sí? A esto lo denominamos restricciones de no negatividad. Podemos hacer de esta formalización una representación tabular. De hecho, el libro, a ver, el libro si no lo voy a incluir ahora porque estamos haciendo el video, pero si ven el capítulo cuando habla de este tema, el libro explica y también sugiere esta representación tabular, ¿sí? Creemos que los puede ayudar cuando generan y describen el problema a no cometer errores a la hora de generar esas ecuaciones o inecuaciones que plantean el problema.
Entonces tenemos en una columna los recursos, acá tenemos el operario y las máquinas, después tenemos las actividades, ¿sí? En este caso son el queso 1 y el queso 2, cuánto invierte en cada caso para cada uno de estas producciones, y las restricciones en esta última columna, ¿sí? Que son el tiempo disponible que tenemos en cada caso. Acá abajo le podría estar en una fila nueva o por fuera de la tabla, está la función de ganancia, ¿sí? Porque ya habíamos dicho por cada uno de los productos, ¿sí? Es una representación parecida a esta formalización, pero nos puede ayudar para no equivocarnos en la construcción. Entonces, la programación lineal tiene una representación gráfica y tiene el algoritmo per se tiene todo un correlato geométrico. Entonces siempre van a ver, tanto en esta clase como en las siguientes, que vamos a ir a hacer un correlato geométrico porque parte digamos, de la naturaleza del método, de la formalización. Entonces, la primera forma por la cual podemos llegar a un resultado es utilizando una resolución gráfica. Y acá ahora vamos a escribir los pasos. Definimos los ejes, ¿sí? Las variables de decisión, en nuestro ejemplo, van a representar a los productos, ¿sí? Representan las dimensiones del gráfico, por lo tanto x1 y x2 representan a los ejes. Noten que como vamos a estar hablando de hacer una resolución gráfica en el plano, si tuviésemos tres variables de decisión, ¿sí? Ya tendríamos que estar graficando en tres dimensiones, tridimensionalmente. Van a ver, conforme avancemos con los pasos para la resolución gráfica, que ya es más complejo, ¿sí? Para trabajar con tres dimensiones. Y evidentemente ya con más de tres dimensiones, ¿sí? No podemos utilizar una resolución gráfica. Y eso es lo que vamos a ver en las clases siguientes de cómo hacemos cuando tenemos, que es lo más común, ¿no? Más de tres dimensiones o dos dimensiones y tenemos que resolver este tipo de problemas. Bien, paso 2. Identificar los valores de x1 y x2 permitidos, ¿sí? Se deben dibujar cada una de las rectas definidas en las restricciones que limitan los valores permitidos. Recuerden que en la formalización nosotros habíamos definido y formalizado de esta forma, ¿sí? No podemos tener cualquier tipo de valor para estas variables. Ya tenemos estas dos restricciones, ¿sí? Entonces, acá en el paso 3, lo que hacemos es graficarlas, ¿sí? Vean que esas dos inecuaciones las estamos representando acá. Hay un micrófono abierto. Si lo pueden cerrar, les agradezco, ¿eh? Entonces acá van a ver estas dos rectas representan estas dos inecuaciones que vimos antes que teníamos como limitación en el problema original. Decían menor o igual, por eso van a ver acá estas flechitas que están indicando que en realidad los valores permitidos en este caso son todos los menores o iguales a esta recta. Lo mismo pasa con esta otra recta. Estos son los valores permitidos. Y fíjense que acá están las restricciones de no negatividad que habíamos hablado. Claro, cuando hacemos la intersección de todas estas restricciones van a ver que lo que está pintado en verde es lo que denominamos la región factible, ¿sí? Aquí dentro, incluyendo, digamos, todos los lados, es donde vamos a encontrar la solución o la respuesta a esa pregunta original, ¿sí? La pregunta era ¿cuánto tenemos que producir de cada queso para maximizar la venta? Bueno, la respuesta ya sabemos que está acá, ¿sí? Ya limitamos mucho el campo de acción. Ese es el paso 3. Entonces, paso 4. Definimos, este paso 4 tiene que ver con eso que decíamos de interpretación
geométrica del método. Definimos la pendiente de la función objetivo, ¿sí? Acuérdense que teníamos una función z, ¿sí? Que es la que nos señala la ganancia, que es la función que queremos maximizar, y podríamos definir la pendiente y analizar cómo se mueve esa recta, ¿sí? Podríamos dar distintos valores a z, ¿sí? O a las variables de decisión, y ver cuándo z, que es la función objetivo, crece y cuándo decrece. Para nuestro ejemplo, si ustedes empiezan a reemplazar acá valores y dicen, a ver, ¿qué pasa cuando z toma un valor de 100? Bueno, la recta que van a ver, si grafican y le dan a z el valor de 100, lo que van a ver es esta recta de acá. Y si hacen lo mismo, pero con esta vez reemplazando z con el valor de 400, es esta recta de acá. Ahora, recordemos que z es la función que yo quiero maximizar en este problema. Entonces, fíjense que a distintos valores de z, cuando va tomando valores crecientes, hay una dirección de z, ¿sí? Se va corriendo hacia allá, ¿sí? Pero digamos que se imagina el movimiento a medida que va creciendo. Eso ya me estaría dando una pista, ¿sí? De por dónde se va a ubicar en la región factible, por dónde vamos a estar más cerca de encontrar ese valor óptimo, ¿sí? Ese es el paso 4. Y Profe, una pregunta. No, al final hago el video de corrido y después atendemos consultas, ¿sí? Así hacemos un video pequeño. Okay. Vamos al siguiente paso. Ahora lo que queremos hacer es encontrar la solución óptima, ¿sí? Acá, como ya sabemos que hay una región factible donde se encuentra el resultado, ¿sí? Hay otra definición de este tipo de problemas, que vamos a encontrar el máximo valor de z en los vértices que dan como resultado la región factible, ¿sí? Una vez marcada la región factible, fíjense que en este caso tenemos 4 vértices, ¿sí? 4 puntos, ¿sí? Justamente la demostración y en lo que se ampara este método geométrico es que me asegura que en alguno de estos vértices tengo un z óptimo, ¿sí? Vamos a ver más adelante que puede ser que haya más de una solución, pero siempre podemos estar seguros que es el máximo valor lo vamos a encontrar en los vértices, ¿sí? Después vamos a volver sobre esto, pero fíjense que ya podemos reducir bastante el problema calculando estos puntos, ¿sí? Estos puntos no son otra cosa, como dijimos antes, que valores para x1 y valores para x2. En este punto, por ejemplo, sería la producción 0 de queso de tipo 1 y 0 de quesos 2, ¿sí? Si yo reemplazo en la función z, ¿sí? 0 de x1 y 0 de x2, z toma un valor de 0, ¿sí? Entonces fíjense que acá hago exactamente eso para todos los casos, y en uno de los vértices es donde encuentro el mayor valor para z, ¿sí? Luego de evaluar la función objetivo en los distintos puntos, encontramos que la solución óptima se encuentra en el vértice 2, 10, 60, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos responder? O sea, acá ya llegamos al final, ¿sí? Ya podemos responder la pregunta. Lo que podemos responder es que podemos afirmar que se deben producir 210 quesos Q1 y 60 quesos del tipo Q2 para conseguir el máximo beneficio que podemos conseguir, que en este caso es 375, ¿sí? Fíjense que paso a paso fuimos haciéndolo de forma gráfica en el plano, ¿sí? Así que si querés, sí, Recuerdo acá. hacemos un stop y después hacemos otro pero digamos
cuando lo ven el problema formalizado y hagan repaso del capítulo del libro, lo van a ver de esta forma. ¿Sí? Lo que es una capacidad de producción hombre-máquina se refiere a recursos, ¿sí? Se refiere con la letra M, después la producción o las actividades se refiere a N, la tasa de producción o el nivel de cada uno de los productos se refiere con esta nomenclatura, y Z se refiere a la medida global de desempeño de la función Z. ¿Sí? En nuestro ejemplo, actividades involucradas en queso 1, en Q1 y en Q2, las variables de decisión son X1 y X2. Observen que estamos definiendo la tasa de producción de cada producto, es decir, el nivel de actividad. Nuestra medida global de desempeño Z se encuentra en la función objetivo, ¿sí? Y por último, las restricciones en el lado derecho tienen una capacidad total de Espera que producción. alguien te sacó el control. Me parece que alguien te está... O vos minimizaste... Estás en el Desmos. No, alguien te sacó el control. Veo que es otra persona. A ver, Bueno, ahí compartí de nuevo. Ahí comparto, no. Ahora se ve bien. Ok, no, estamos haciendo una formalización. Sí, yo no toqué nada. Una formalización del programa de programación lineal, y para que hablemos con el mismo glosario, ¿no? Cuando hablamos de variables de decisión, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Sí? Cuando hablamos de actividades, ¿a qué nos referimos? Y cuando hablamos de restricciones respecto a los recursos en el ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Sí? ¿Qué símbolos estamos utilizando? Z, la medida, el valor de medida global de desempeño, el nivel de actividad, ¿sí? Podemos tener n actividades, justamente J va a indicar el número de actividad al cual nos referimos. C sub J es el incremento en Z que se obtiene al aumentar una unidad en el nivel de actividad. Y B es la cantidad de recursos disponible para asignarle a esas actividades que mencionamos, ¿sí? Después, A sub... ¿Ibas a comentar algo, José? ¿No? Sí, ahí fíjense que todos estos, como les comenté, son datos, ¿sí? Fíjense que después cada una de estas variables, si nosotros nos fijamos, fíjate en la diapositiva 18, van a ver que cada una de esas variables tiene sentido. Z, como se había indicado, es la medida global de desempeño, fíjense, maximizar Z. C es el incremento, ¿sí? que produce en la función objetivo, ¿sí? cada uno de esos productos. ¿Sí? Fíjense que después B es la cantidad de recursos. Recuerden que hace un ratito hablamos de 100 por 60, por ejemplo, que era la cantidad de horas hombre. Acá van a tener del lado derecho de la desigualdad la cantidad de recursos. Y después A sub IJ sería la cantidad de ese recurso que consume el producto, por ejemplo, X1. ¿Sí? Eso es para formalizarlo. Ustedes cuando encuentren el libro van a encontrar la formalización de un problema de programación lineal de esta manera. ¿Sí? La idea de estas diapositivas es explicarles cómo se representan estas variables y bueno, obviamente después que lo puedan leer del libro y entenderlo con un poco más de facilidad. Uh-huh. Acá está Ahí, la misma representación tabular que habíamos hecho antes, como hacemos digamos, la traducción respecto a la formalización en esta tabla, ¿sí? El Z, los recursos, las restricciones para cada uno de los recursos y los recursos que nos consume cada una de las actividades que tenemos en el problema, ¿sí? Otros tipos de formas en los problemas de programación lineal es, como dijimos antes, el de minimizar, ¿sí? En lugar de maximizar podríamos estar queriendo minimizar un Z. Las restricciones funcionales con desigualdad en sentido mayor o igual, fíjense que así como tenemos en el ejemplo que vimos antes, restricciones de menor o igual, ¿sí? Podríamos llegar a tener otro tipo de desigualdad, ¿sí?
Algunas restricciones funcionales en forma de ecuación, ¿sí? Acá directamente tenemos, no solamente que no tenemos menor o igual, sino que acá directamente tenemos una ecuación, ¿sí? Y algunas variables de decisión sin las restricciones de no negatividad, ¿sí? Que no esté restringido en su signo para algunos valores de J. O sea, que si tenemos alguna de estas variables, ya vamos a ver cómo trabajamos esos problemas en el tercer capítulo que decíamos, que esto lo dividimos en 3 a este tema. Pero bueno, sepan que son otras formas legítimas de problemas de programación lineal. Posibles soluciones en estos modelos. Bueno, vamos a tener los casos en los cuales tenemos una sola solución óptima, una solución factible que proporciona el valor más favorable de la función objetivo. Una de las compañeras justo había dado en el clavo respecto a esta duda, ¿sí? Podemos tener casos en los cuales no tenemos soluciones óptimas, ¿sí? Ejemplo, que no haya región factible o que no esté acotada, ¿sí? Esa región factible. Y otro caso, que es el que ya también ejemplificamos, que puede ocurrir, es en el que haya múltiples soluciones óptimas, ¿sí? Tendrá un número infinito de soluciones con el mismo valor que el resultado cuando la función objetivo encuentre un segmento que actúe como límite en lugar de un punto, ¿sí? En vez, si la solución, en vez de apoyarse en un punto, en un vértice, se apoya en una recta, en un segmento, sabemos que tenemos infinitas soluciones óptimas, ¿sí? Así que bueno, estos son posibles, los 3 escenarios que tenemos para encontrar soluciones en el modelo. Acá vemos algunos casos especiales. Cuando decimos que no hay factibilidad, bueno, cuando tenemos este tipo de escenarios, ¿no? Tenemos 2 restricciones en los cuales no podemos ubicar la región factible. Como la región factible es un conjunto vacío, no hay factibilidad, estos casos especiales. Otro tipo de caso especial, cuando no tenemos acotada la región factible. Fíjense acá, seguimos hacia el infinito, entonces es otro tipo, subrayamos, acá estamos visualizando casos especiales de este tipo de problemas. Otro puede ser, este también lo utilizamos mucho para que nos presten atención cuando evaluamos, ¿sí? Cuando evaluamos, usamos en los problemas este tipo de casos, cuando hay redundancia, ¿sí? Nosotros podríamos darle 2 tipos de restricciones y van a ver que una de las restricciones puede estar o no estar, que no me afecta a la región factible. Como no me afecta a la región factible, yo podría bien descartarla, desecharla y no analizarla, ¿sí? Porque no me está ayudando en nada a resolver esta pregunta que tenemos en estos problemas. Bueno, y ahora vamos a... ¿Querés que explique esta parte yo, supuestos? Bueno, dale, si querés. Dale. Sí. No hay problema, si querés sigo y después... Bueno, y después continúe. también vamos a repasar 4 supuestos, ¿sí? Proporcionalidad, ¿sí? Este supuesto, y esto, fíjense que los supuestos en cada una de estas herramientas que vemos en investigación operativa y en cada una de las herramientas de soporte a la toma de decisiones, tienen que saber cuando están utilizando una herramienta en qué supuesto se está basando, ¿sí? Porque a veces justamente el escenario o el problema que estamos atacando justamente no está abrazado a estos supuestos. Entonces tienen que saber que por ahí no me sirve la herramienta para resolver estos problemas. Ahora vamos a repasarlo con ejemplos. El supuesto de proporcionalidad. Este supuesto elimina cualquier exponente distinto a 1 para las variables en cualquier término de las funciones. Es decir, la contribución de cada actividad al valor de la función objetivo z es proporcional al nivel de la actividad. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. En nuestro ejemplo, el producto de queso aporta, decíamos que a la función z ganábamos 1.5, ¿sí? Por cada aumento de x1 íbamos a ganar proporcionalmente 1.5, ¿sí?
Entonces acá ven cuando tenemos satisfecha la proporcionalidad. Si nosotros vendemos, entre comillas, un queso, tenemos 1.5. Si vendemos 2, tenemos 3 y así sucesivamente. Pero fíjense que puede ocurrir otra cosa, ¿sí? Si hubiesen costos fijos sobre la producción de X1 al comienzo de la producción, seguramente afecten al aporte de X1 hacia Z, a la ganancia, ¿sí? Entonces esta es una pregunta que les hago a ustedes para ver si se imaginan en cuándo este supuesto se cumple y cuándo no. En una producción masiva, ¿ustedes qué creen? ¿Que tiene el mismo costo hacer en el comienzo de una producción masiva o es el mismo costo que en una etapa avanzada de esa producción? Quizá al comienzo de una producción yo tengo un costo y quizá en una etapa avanzada, imagínense todo lo que puede pasar en el medio. Al comienzo son mayores los costos y se va licuando cuanto más cantidad de productos hagas. Por eso digo, puede haber distintos escenarios, hay de los otros también. Justamente acá, el caso que proponíamos en el otro slide, supongamos que en una etapa avanzada yo quiero meter publicidad o tengo plata de marketing, ¿sí? Que al principio no la tengo, ¿sí? O sea, en realidad puede haber una diferencia en la etapa en que yo veo la proporcionalidad en que justamente esté satisfecha, en algunas que tengan los costos fijos, en otras que tenga un rendimiento creciente, ¿sí? Y en otras decreciente, ¿sí? Como es el ejemplo que decíamos, ¿sí? Hay casos en los cuales también el costo a veces de encender, para decirlo así, un reactor, ¿sí? Es muchísimo el costo al comienzo, ¿sí? Y que después, avanzado la etapa de producción, quizás ese costo no es el mismo. Entonces puede haber en los dos escenarios puede variar. Entonces fíjense qué fuerte es este supuesto, ¿no? Tiene que ser problemas en los cuales esa proporcionalidad esté satisfecha para que tenga sentido el análisis, ¿sí? Si eso va variando con el tiempo, no va a cumplir con el supuesto. Segundo supuesto, el de aditividad, ¿sí? Elimina los términos que incluyen producto de dos o más variables en cualquiera de las funciones. Cada función de un modelo de programación lineal es la suma de las contribuciones individuales de sus actividades. Por ejemplo, si los productos son complementarios, es decir, al venderlos en conjunto su ganancia aumenta, fíjense el caso de los quesos, ¿no? Que la ganancia sea distinta si vendo los dos juntos a si los vendo separados, o si directamente hubiese competencia entre los productos, no estamos cumpliendo con este supuesto de aditividad. Hay muchos escenarios en que seguro ustedes están pensando que no podemos cumplir con este supuesto. Supuesto de divisibilidad. Este supuesto establece los valores permitidos. Cada variable de decisión representa el nivel de alguna de las variables, por lo que se supone que las actividades se pueden realizar a niveles fraccionales, ¿sí? Hay escenarios en los cuales este supuesto no se cumple. ¿Por qué? Porque las variables de decisión deben restringirse a valores enteros, ¿sí? Hay un tipo de programación de análisis para resolver esto, que es la programación entera, pero fíjense que nosotros en el ejemplo anterior hablábamos de quesos, no hablábamos de qué cantidad o qué fracciones de ese queso puedo aplicar, o lo mismo con las horas y los minutos, hasta cuándo yo puedo medir el tiempo de un hombre por ahí. Por ahí el de la máquina puedo cortarlo tanto, me imagino, ¿no? O sea, así para pensar, pero el del hombre seguramente tenga problemas para utilizar ciertas fracciones de tiempo, ¿sí? Entonces acá también tengo un supuesto bastante fuerte. El supuesto de certidumbre refiere a que todos los parámetros del modelo, para mí es la restricción y el supuesto más fuerte, que todos los parámetros del modelo son constantes y conocidas, ¿sí? Probablemente haya alguna de las restricciones, ¿sí?
por eso justamente el software hablaba de 200 variables para la versión free, por ahí se nos está escapando alguna restricción, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que ajustar. Casi nunca vamos a conocer en un análisis, casi nunca, digo, en problemas reales, puede ser que se nos esté escapando alguna variable, alguna restricción, algo que no estoy midiendo. Bueno, Sí, hacemos le tengo un... acá. Ah, bueno, dale. Si querés comentar algo. Bueno, no, acá vamos a repasar otro ejemplo para salir ya de los quesos, en el cual tenemos en este caso una planificación de una dieta que surge una necesidad, en los cuales estamos analizando dos alimentos, X1 y X2. Otra vez volvemos a un problema con dos dimensiones. El valor nutricional de X1 es de 30 gramos en carbohidratos y 10 gramos en proteínas por cada kilogramo. Y el de X2 es de 10 gramos en carbohidratos y de 30 gramos en proteínas por cada kilogramo. La dieta también exige que el almuerzo tenga un valor nutricional de 90 gramos en carbohidratos y 90 gramos en proteínas, ¿sí? Acá espero que todos detecten la restricción en cada uno de los casos de carbohidratos y de proteínas. X1 tiene un valor de 20 pesos por kilogramos y X2 de 10 por kilogramo. Entonces, el objetivo es calcular la cantidad de alimentos X1 y X2 que se debe comprar para minimizar el costo. ¿Sí? Acá en este caso estamos queriendo minimizar el costo de la función Z. Vamos a pasar a la tablita, a la versión tabular. ¿Se acuerdan que lo que teníamos que poner era acá los recursos? En este caso son... los recursos están expresados como contenidos de un alimento, que son carbohidratos y proteínas. Cuántos carbohidratos y cuántas proteínas utilizamos en el alimento X1, cuántos en el X2, esto lo pueden repasar con el slide anterior, y la necesidad mínima, digamos, esta es la restricción de cada valor nutricional para los carbohidratos y para la proteína. Finalmente tenemos expresado a Z como el costo de cada uno de los alimentos, ¿sí? Decíamos 20 para X1 y 10 para X2, ¿sí? Fíjense, acá está expresado eso mismo que vemos en la versión tabular, lo vemos formalizado de la siguiente forma. Nuevamente tenemos las restricciones de no negatividad, ¿sí? Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo, ¿sí? Lo que hacemos es las dos rectas, ¿sí?, que teníamos como restricciones, en este caso como tenemos mayor o igual, pueden ver que es una región, la región factible que no está acotada, ¿sí? Y acá nuevamente tenemos, en la región que encontramos, tenemos tres puntos, ¿sí?, tres vértices donde evaluar Z, ¿sí? Intersección con cada uno de los ejes y donde se igualan las rectas, ¿sí? Van a ver que cuando evalúan estos puntos en Z, ¿sí?, van a obtener estos valores. Como ya dijimos en nuestro ejemplo anterior, en ese caso estábamos queriendo obtener un Z máximo, acá estamos queriendo obtener el mínimo Z, por eso vamos a decir que la solución, la respuesta, está en 67.5. Comprando 9 cuartos del alimento X1 y 9 cuartos del alimento X2 se puede cumplir con las necesidades nutricionales con el costo mínimo de 67.5. Una alternativa a este mismo problema: ¿qué sucede si el costo del alimento X1 fuese de 30 pesos por kilogramo? Fíjense que es de la misma forma, van a llegar a que lo único que va a cambiar es la función objetivo, las restricciones son las mismas, ¿sí? Pero acá el escenario que estamos planteando es qué pasa si el costo varía. Bueno, lo único que va a variar es la función Z. Y si volvemos a analizar los Z en los mismos puntos, porque en definitiva lo que tenemos acá marcadas son las restricciones, van a ver que
tenemos más de una solución óptima, ¿sí? Que era una de las consultas que nos habían hecho antes, ¿sí? En los dos casos tenemos 90. ¿Qué más? Son dos problemas alternativos al primero que vimos, y ahora esto es un pequeño, digamos, una pequeña demostración de alguno de los software. Acá tenemos varios, ¿sí? Nosotros utilizamos que tiene una versión gratuita que se pueden bajar. Ahora vamos a poner en el chat el link para bajarlo. Y acá tienen, fíjense, si hacemos zoom, es el primer problema, ¿sí? La sintaxis, el primer problema que habíamos planteado. Si queremos maximizar una función objetivo que tiene 1.5 de x, acá x tienen que hacer el ejercicio mental de cuando me refiero a x es x1 y cuando me refiero a y es x2, ¿sí? Tal como lo vimos. Y acá están las restricciones, ¿sí? 20x más 30y tiene que ser menor o igual a 6000, que era la restricción de las horas hombre, por eso acá dice restricción trabajo manual. Fíjense que uso el signo de admiración para incluir comentarios en el código. 20x más 10y tiene que ser menor o igual a 4800. Las restricciones, fíjense que las encuadramos entre el ST y el END, y acá vemos que nos da el resultado de 375, que era el mismo resultado al que habíamos llegado con la resolución gráfica. Así que decíamos, maximizo 1.5 de x y 1 de y, ¿sí? ST. A ver si me soplan, me ayudan, para no ir Ahí igual. te digo, Juanca. Si no voy Ya y te vuelvo, no digo, pasa nada. es 20 de x más 30y menor o igual a 6000. Y después abajo pones 20 de x más 10y menor o igual a 4800. Ujú. Bien. Creo que Acá con van a- control S. Sí. Y acá van a resolver. Después vamos a ver este análisis de sensibilidad, ahora le voy a poner que no, y ven que lo que les decía, que obtenemos el 375. Esto está bueno también para lo que comentábamos recién, que nosotros en Miel compartimos una serie de ejercicios, y ustedes, una vez que formalicen y resuelvan con el método gráfico, ¿sí? Pueden ir a Lindo y verificar efectivamente que les esté dando el mismo resultado que obtuvieron de manera gráfica. Y acá fíjense que utilizamos X e Y, pero lo que les decía, acá pueden utilizar más variables, ¿no? Podrían utilizar Z, podrían utilizar, como vamos a ver más adelante, hasta esta versión fría, hasta 200 variables de decisión. Así que, ¿qué más queda acá por mostrarles? Ahora vamos a compartir el link. ¿Qué pasa cuando hay más dimensiones? Es la última pregunta de la diapositiva. Bueno, ese método y ese algoritmo es el que vamos a encarar la semana que viene, ¿sí? Así que bueno, creo que acá hay algunas alternativas a esto que habíamos comentado. Creo que ya podemos parar Ahí te tengo.